Mi Jesús, hoy, jueves 25 de noviembre del año 2021, estamos en la última semana de nuestro calendario litúrgico, semana 34. El oficio es feria, estamos en la segunda semana de Salterio y hoy en nuestra Santa Iglesia celebramos a Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir. Se cree que vivió en el siglo IV en Alejandría. No hay mención de ella en los primitivos martirologios. Parece que su culto comenzó hacia el año noveno, hacia el siglo noveno, en el monte Sinaí, donde se supone que había sido transportado su cuerpo por los ángeles. Su recuerdo queda hoy en el famoso monasterio de Santa Catalina de monjes ortodoxos que guarda los textos manuscritos de la Biblia. Se le tiene como especial abogada y protectora de los moribundos, de los jóvenes, de los filósofos y apologistas. Forma parte de los 14 santos protectores. Santa Catalina de Alejandría, ruega por nosotros. Oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a tu pueblo, a Santa Catalina, Virgen y Mártir invicta, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y en la constancia, y consagrarnos a trabajar intensamente por la unidad de la Iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios ha enviado su ángel y ha cerrado las fauces de los leones. Liturgia de la palabra, veamos qué nos dice nuestro amado Señor en su palabra de este día. Lectura de la profecía de Daniel. Capítulo 6, versos del 12 al 28. Unos hombres acudieron precipitadamente y encontraron a Daniel orando y suplicando a su Dios. Entonces se presentaron ante el rey y refiriéndose a la prohibición real le dijeron: ¿acaso no has escrito una prohibición según la cual todo el que dirija una oración dentro de los próximos 30 días a cualquier dios u hombre que no seas tú, rey, debe ser arrojado al foso de los leones? El rey tomó la palabra y dijo: así es, en efecto, según la ley de los medos y de los persas, que es irrevocable. Entonces ellos tomaron la palabra y dijeron en presencia del rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no te ha hecho caso, rey, ni a ti ni a la prohibición que tú has escrito, y 3 veces al día hace su oración. Al oír esto, el rey se apenó profundamente y puso todo su empeño por salvar a Daniel. Hasta el atardecer se esforzó por librarlo, pero esos hombres acudieron precipitadamente al rey y le dijeron: tienes que saber, rey, que según la ley de los medos y de los persas, ninguna prohibición o edicto promulgado por el rey puede ser modificado. Entonces el rey mandó traer a Daniel y arrojarlo al foso de los leones. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: tu Dios, al que sirves con tanta constancia, te salvará. Luego trajeron una piedra y la pusieron sobre la abertura del foso. El rey la selló
con su anillo y con el anillo de sus dignatarios, para que no se cambiara nada en lo concerniente a Daniel. El rey se retiró a su palacio, ayunó toda la noche, no hizo venir a sus concubinas y se le fue el sueño. Al amanecer, apenas despuntando el día, el rey se levantó y rápidamente fue al foso de los leones. Cuando se acercó a él, llamó a Daniel con voz angustiosa. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: Daniel, servidor del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, al que sirves con tanta constancia, salvarte de los leones? Daniel dijo al rey: Viva el rey eternamente. Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado las fauces de los leones, y ellos no me han hecho ningún mal, porque yo he sido hallado inocente en su presencia. Tampoco ante ti, rey, había cometido ningún mal. El rey sintió una gran alegría a causa de Daniel y ordenó que lo sacaran del foso. Daniel fue sacado del foso y no se le encontró ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego el rey mandó a traer a los hombres que habían acusado a Daniel y los hizo arrojar al foso de los leones con sus hijos y sus mujeres. Y no habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se apoderaron de ellos y les trituraron todos los huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan sobre la tierra: tengan ustedes paz en abundancia. Yo ordeno que en todo el dominio de mi reino se tiemble y se sienta temor ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y subsiste para siempre. Su reino no será destruido y su dominio durará hasta el fin. Él salva y libera, realiza signos y prodigios en el cielo y sobre la tierra. Él ha salvado a Daniel del poder de los leones. Palabra de Dios. Salmo tomado del libro de Daniel, capítulo 3, versos del 68 al 74. Rocíos y escarchas bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Hielos y fríos bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Heladas y nieves bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Noches y días bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Luz y tinieblas bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Rayos y nubes bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Que la tierra bendiga al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya. Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 21, versos del 20 al 28. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos,
que no vuelvan a ella, porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pechos en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia, y ante el rugido del mar y la violencia de las olas, los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Veamos las reflexiones que nos ofrecen para hoy la palabra de Dios. En el libro de Daniel, quien confía en el Señor jamás será defraudado por él. Y todo lo que el Señor realice a favor nuestro no será solo para que nosotros sintamos su cercanía y su amor de Padre, sino para que todos conozcan el amor que Dios tiene a quienes han puesto en Él toda su confianza. Lo reconozcan como su Dios y Padre y experimenten su amor desde nosotros. La Iglesia de Cristo no solo es depositaria del amor y de la salvación de Dios, sino que además debe convertirse en el instrumento a través del cual todos lleguen al conocimiento de Dios. Y esto no solo porque lo anuncie a través de la proclamación constante del Evangelio, sino porque a pesar de verse perseguida y condenada a muerte, jamás de marcha atrás en el amor y en la confianza que ha depositado en Dios. Muchos hermanos nuestros, por esa confianza en Dios, fueron perseguidos y entregados a la muerte, y ahora viven para siempre como un ejemplo de santidad para toda la iglesia, como lo vimos con la memoria que celebramos hoy de Santa Catalina de Alejandría. Viendo cómo Jesús, después de padecer, ahora reina para siempre, y viendo que es el mismo camino de testimonio que han experimentado muchos hermanos nuestros, con la mirada fija en Dios, esforcémonos constantemente en dar testimonio de nuestra fe con nuestro ejemplo de vida, sin jamás avergonzarnos del Señor, aun cuando seamos objetos de burlas, de persecución y hasta de muerte. Pues desde la resurrección de Cristo sabemos que no la muerte, sino la vida tiene la última palabra. En el hermoso cántico de Daniel, vemos cómo hay momentos en que el amor a Dios se inflama en nuestro corazón. Entonces todo es alegría, sonrisa, y uno se siente amado por por el amado, por Jesús. Parece uno como caminar entre algodones, y por muy fuertes que sean las persecuciones,
Uno está dispuesto a darlo todo por el Señor, pero de repente todo ese sentimiento se derrumba y la imaginación misma deja de funcionar. Pareciera que el rocío, la nieve, el hielo, el frío, la escarcha, la noche, las tinieblas se han apoderado de todo nuestro ser. Pareciera que todo ha perdido sentido y deja uno de caminar en el goce de Dios y de su cielo. Y vuelve uno a la tierra en medio de angustias, de momentos difíciles y amargos que meten incluso dudas en la cabeza acerca de que si de veras el Señor le sigue a uno amando o si fue que se alejó o nos dejó en la más terrible de las soledades. Ánimo, eso no es así. El Señor siempre estará a nuestro lado y sigue estando a nuestro lado. En esos momentos no podemos caer en la rutina, pues estaríamos al borde del abandono de nuestra fidelidad a Él. Hay que orar y orar mucho y convertir toda nuestra vida en oración, aun cuando la oración sea como pasto seco y no satisfaga nuestro corazón. Rocíos y nevadas bendigan al Señor, hielo y frío bendigan al Señor, heladas y nieves bendigan al Señor, noches y días bendigan al Señor, luz y tinieblas bendigan al Señor, rayos y nubes bendigan al Señor, toda la tierra bendice al Señor. Que esta sea nuestra confesión de fe en el Señor, en esos momentos en que lo sentimos lejos y en que todo pareciera que ha perdido sentido. En el Evangelio de Lucas, el evangelista nos dice que Jerusalén, siendo una ciudad de paz, ese es su nombre, esa es su vocación. De ahí brotará la salvación como un río en crecida que fecundará toda la iglesia y la hará producir frutos agradables a Dios y llegará incluso hasta el mar de aguas saladas y lo saneará. Pues nada hay imposible para Dios. Pero ¿qué pasó? Que Jerusalén se ha corrompido y ha llegado aquel que ha cumplido las promesas y el anuncio de la ley y de los profetas y ha sido rechazado. Por eso Jerusalén ha sido destruida y no ha quedado en ella piedra sobre piedra y sus hijos han sido dispersados por todas las naciones. Los que formamos la iglesia del Cordero, ¿realmente creemos en Él? No podemos responder con solo nuestras palabras. Nuestra respuesta ha de darse desde lo más hondo de nuestro corazón de un modo vital, pues son nuestras obras, son nuestras actitudes hacia nuestro prójimo, es nuestra vida misma lo que manifiesta hasta qué punto estamos y vivimos fieles al Señor. El momento en que se acabe este mundo no debe confundirnos ni angustiarnos. El Señor nos pide estar vigilantes activamente, amorosamente, para que cuando Él venga levantemos la cabeza, sabiéndonos hijos amados de Dios. No descuidemos nuestra fe constante en el Señor, a pesar de lo que tengamos que vivir, de lo que tengamos que sufrir y padecer. Pues si nos alejamos de Él y comenzamos a destruirnos unos y otros, por más que proclamemos el nombre del Señor,
nuestro mal comportamiento echaría por tierra toda la obra de salvación. Entonces, en lugar de ser parte de la construcción del reino de Dios, pasamos a ser destructores y a destruirnos irremediablemente. Trabajemos por el Señor y no lo hagamos por miedo, por temor ni por interés, sino por amor. Un amor que nos lleve a permitirle a nuestro amado Señor hacer su obra de salvación en nosotros y en el mundo entero por medio nuestro, aun cuando por ello también nosotros tengamos que entregar nuestra propia vida por el bien de todos, pues nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Dios, nuestro amado Dios, misericordioso y Padre, nos convoca en este día en torno a Jesús, su Hijo, nuestro Señor. No se dirige a nosotros por medio de señales que nos llenen de terror y de angustia, sino en la sencillez de los signos frágiles mediante los cuales se manifiesta a nosotros. Ahí está su palabra dirigida a nosotros con toda sencillez, pero con toda su fuerza salvadora. Ahí está el convertido en alimento nuestro, en la sencillez de los signos sacramentales del pan y del vino, pero con todo su poder que nos fortalece para seguirle siendo fieles, trabajando para que su evangelio llegue al mundo entero. Ahí está su iglesia, representada mediante los miembros de la misma que nos hemos reunido para celebrar al Señor. Somos frágiles e inclinados a la maldad, pero el Señor nos llena con su Santo Espíritu para que seamos signos de paz, de luz, de alegría, de misericordia, pero por sobre todo de esa luz para iluminar el mundo entero. Abramos nuestro corazón a Él para que habitando en nosotros Él nos convierta en un signo de su amor, en un instrumento de amor para todos los pueblos. Dios no nos llamó a unirnos a Él para que nos convirtamos en perseguidores de nuestros semejantes. Hemos de desterrar de nosotros todo sentimiento y todo gesto de odio, de envidia, de persecución. Hemos de ser un signo de Cristo que salva y no dar una imagen que el Señor no tiene. Condenar a quienes van de camino por este mundo tampoco, pues Él no vino a condenar, sino a salvar todo lo que se le había perdido. Al final, confrontada nuestra vida con su palabra, se hará el juicio de nuestras obras para que reconozcamos de veras si somos o no dignos de estar siempre y para siempre con el Señor. ¿Qué debemos hacer? Pues vivir con la cabeza levantada, pero no por orgullo, sino para contemplar a aquel que nos ha precedido con su cruz y poder seguir sus huellas, amando y sirviendo a nuestro prójimo, pues no hay otro camino sino el mismo Cristo que nos lleve al Padre. Que no solo acudamos al Señor para rendirle culto, sino que vayamos a Él para fortalecernos, para que Él nos fortalezca con su espíritu y poder así vivir nuestro compromiso de fe en medio de tantas dificultades y de tan diversos ambientes en que se desarrolla nuestra existencia. No vivamos en el miedo, no vivamos en el temor, eso no es de Dios,
No vivamos pensando que el mundo se nos acabará de un momento a otro. Vivamos más bien amando al Señor, amando a nuestro prójimo, para que cuando Él vuelva nos encuentre dispuestos a ir con Él, a gozar de la gloria del Padre. Roguemos pues a nuestro amado Dios y Padre que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de pasar haciendo siempre el bien a todos, que esto lo hagamos no por simple filantropía, sino porque amamos de veras a nuestro prójimo como el Señor nos ha amado a nosotros y porque seamos conscientes de que lo que hagamos a los demás se lo estaremos haciendo al mismo Cristo, pudiendo así Él reconocernos como suyos al final del tiempo, al rendir nuestras cuentas de cada alma que pudimos llevar a Dios y de nuestra propia alma. Amén. Hoy es jueves sacerdotal y eucarístico, que no se nos pase la oración a nuestros amados sacerdotes. Pidamos por su santidad, por nuestro obispo o nuestros obispos, por nuestro párroco y los vicarios de nuestras parroquias. Y contemplar al Señor en su pasión, maravilloso es. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.